Super 7. Mire, Señores, Salvador. la discusión Salvador, que hay aquí espérese. detrás Salvador, de usted sabe que yo cámaras. soy de un campo, ¿verdad? De Las Joyas, San Aquí Francisco ya de van Macorís. por los rubros que se van a sembrar en espérese, Guyana. espérese. Ya están en maíz Pero y usted se auyama. acuerda de eso, que yo soy de un campo, de Las Joyas, de San decir que Francisco. Yo no solo sé de cacao, yo soy una experta en maíz. Bien, pero entonces vamos sí, con claro, la... Vamos, mazorca pequeña, debe haber mucho sol. Para que el espéreme, maíz vamos a se dé bien. continuar con el diálogo Sí. con Raúl Hernández, ¿Sancochado o asado? de la Dirección Central Yo de lo la prefiero Fuerza del sancochado, Pueblo para y mí. precandidato a diputado. Para la gallina lo comen como quieran. Carlos del Pozo Sí. tenía Con una mantequilla. pregunta. Con mantequilla. Luis José, Gracias. permítame a Carlos del Pozo. Gracias, Salvador, gracias. ¿Te gusta el maíz Quiero con mantequilla? aprovechar la presencia de Raúl Así que Hernández, bueno. No escucho los ruidos. dirigente de político de gran experiencia. Ahora está en la Fuerza del Pueblo, tiene vida política amplia. Ahorita usted hacía alusión al fenómeno de la senadora Farideh Raful, de que logró en su momento pues alcanzar la curul. Sin embargo, Raúl, y esto no es bueno que lo pierdas de vista, que es el análisis de las coyunturas. Correcto. Lo que pasó en ese momento son situaciones que inclusive no se van a repetir ahora y posiblemente no se vuelvan a repetir, que inclusive ella misma no le puede sacar provecho a esa coyuntura que le favoreció en su momento. Usted va a una de las circunscripciones más competitivas, no solamente dentro de los miembros de su propio partido, sino también la propuesta que lleva el PRM, la propuesta que lleva el PLD en esa circunscripción. ¿Qué plataforma usted ha desarrollado? ¿Cómo usted piensa hacer ese contacto con esa población que, si bien es cierto, hay torres, pero también hay segmentos populares que tradicionalmente pues se han movido por el voto clientelar? Y ahí entonces yo quiero que usted, si pudiera describirme en parte de su estrategia, ¿qué usted ha pensado para poder llegarle a la gente? Porque que sepa, usted no tiene una plataforma de medios todos los días accionando y tampoco tiene una estructura tan mediática desarrollada, porque no la conozco. Si la tiene, pues me gustaría que nos la hiciera saber. ¿Cuál es el plan? Sí, mira, esa pregunta que tú me haces, Carlos, es interesante porque ciertamente cuando hablamos de la circunscripción número 1, he dicho siempre que es sui generis. Tiene particularidades que la hacen propia, distintiva, cuando tú la comparas como demarcación política con otros espacios donde la gente compite por posiciones selectivas, ciertamente. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, el viernes nos reunimos con parte de nuestro equipo en una reunión donde recibimos una serie de informaciones críticas importantes, y te puedo señalar que hoy en día el que no acude, el que no se apoya en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, para ofertar una propuesta que sea valorada por el electorado, realmente no logra el cometido. Es decir, que es necesario tener, número uno, una visibilidad en los medios. Creo que en este caso lo hemos logrado, hemos ido avanzando en esa tesitura con una valoración muy positiva porque recibimos informes. Tú sabes que hoy en día hay un elemento para mí bastante crítico, comparando la época que estamos viviendo con otras anteriores, y es que ahora todo es medible, por lo menos en el mundo de las redes sociales. Los análisis de sentimiento que te hacen empresas, consultores, te van indicando cuál es el posicionamiento tuyo, el engagement, como dicen los norteamericanos, cuál es la visibilidad, cuáles son las reacciones que tú provocas en esos análisis de sentimientos, las reacciones, comentarios positivos o negativos. Hoy en día se habla de KPI, es decir, estamos hablando de indicadores. Claro. Hay todo un trabajo que se elabora con técnicos que dominan ese mundo digital, que es fundamental, por lo menos en el caso de la circunscripción número 1. Te puedo decir que estoy trabajando en esa tesitura con un equipo donde hay que hacer campañas por redes sociales. Muchas personas, cuando abren sus celulares, observan que a veces le llega hasta información de las elecciones de España en Twitter, y tú te preguntas, ¿pero por qué me llega esto? Bueno, porque el PP o el PSOE entiende que hay una población de dominicanos de origen, pero que tienen derecho a votar en España, y para concitar el apoyo de esos dominicanos, que por cierto se resisten, no votan en España, tienen derecho a votar y no votan en su mayoría. Entonces se hacen campañas, tú abres el celular, abres tu cuenta de Twitter y tú recibes informaciones, contenidos de España, de las elecciones que pasaron ahora en España. Entonces, te repito, para tú ganar una candidatura es obligatorio, es una materia obligada, que tienes que recurrir a estrategias que apunten a un trabajo en las redes sociales, fundamentalmente en los medios electrónicos, sin olvidar
como tú bien señalas, Carlos, los sectores populares. Por ejemplo, este volante que yo le mostré a ustedes, el viernes vamos a tener un toque de bandera frente a la lotería en esa zona. Vamos a entregarle este volante a personas que entrarán de la estación del metro y vamos a tener un contacto físico, pues es fundamental no olvidarse, no irse solamente a los espacios virtuales, también hay que tener un contacto con la gente. Tierra. Y entonces ese trabajo de tierra, ese trabajo de infantería en política es necesario porque es ocupar el territorio y tener contacto con la gente que da muchas oportunidades, pero repito, las cosas van evolucionando. No sé si ustedes observaron que este volante tiene un código QR. Entonces, hoy en día, una persona se acerca, hace una captura con el código QR y ahí aparece un formulario para identificar a esa persona, si tiene algún tipo de interés en participar en nuestro proyecto político, y entonces el partido recoge esa información. Fíjate que todo eso es digital. ¿Cómo era antes, Chávez? Era con un lapicero, con un papel, deme su nombre. No, mire, ahí está el código QR, llene los datos, no llega a una base de datos y todo eso en el mundo digital. Por citarte de parte del trabajo que hay que hacer en ese sentido. Quiero señalar algo, Anibelka, para insistir con el tema mujer. Una de las propuestas que yo tengo es cómo crear mediante un proyecto de ley, Salvador, un incentivo fiscal a las empresas, porque tuve una experiencia, una vez tuve un curso en el Banco Mundial en Washington y me llamó la atención que en el primer piso de la torre del Banco Mundial tienen lo que la gente llama guardería, pero el nombre que hoy en día se procura es el de estancia infantil. Entonces, ¿qué ocurre? En esa estancia infantil, las mujeres llegan a Anibelka a su trabajo, no tienen ningún problema, dejan su bebé recién nacido de 1 año, 2 años, hay un personal calificado que cuida a esos niños en lo que la mujer está trabajando. Entonces, yo entiendo que tuve una experiencia en el antiguo Consejo Nacional de Estancias Infantiles. Tuve la suerte, Salvador, de que duré 22 años trabajando en el Estado en diferentes instituciones y eso me permite tener un conocimiento del Estado bastante amplio, también teniendo una experiencia municipal. Y en ese caso, en el Consejo Nacional de Estancias Infantiles, yo fui director de supervisión y control de estancias infantiles y tengo un conocimiento de las normativas que se aplican en ese ámbito para garantizar una buena estimulación temprana a la primera infancia. Pero eso y no en esas instancias garantizado con la Ley de Seguridad Social. Es que la ley ahora oye lo que se dio y fue para mí un error grave que se cometió. Existía el Consejo Nacional de Estancias Infantiles, repito, una institución que formaba parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero en el pasado gobierno se tomó la decisión de crear, primero mediante decreto, después mediante ley, el llamado INAIPI. ¿Qué ocurre? El consejo era el ente regulador, 9 normativas garantizando que las instancias infantiles dentro del sistema cumplieran con esas normas. Cuando surge INAIPI, nos pareció muy bien desde el punto de vista de operador, de prestación de servicio. Pero el error que se cometió fue eliminar en una modificación de la ley 8701 lo que fue todo ese sistema, el sistema de estancias infantiles, a nivel que se traspasaron, que eran 52 estancias infantiles que existían en ese momento, se traspasaron a INAIPI. ¿Qué ocurre? Entonces, INAIPI pasó a ser juez y parte. Y eso es un error en términos conceptuales en el Estado. ¿Por qué? Porque si tú eres prestador del servicio, tú no puedes autorregularte. En todo sistema debemos entender que debe haber un ente regulador, por un lado, y debe haber otro que sea prestador del servicio. Y se tiene que crear de nuevo un ente regulador. No bastaría, si se quiere, con redistribuir roles o que a la Superintendencia de Seguridad Social regule también las estancias infantiles. Lo digo por un tema de seguir aportándole mucho más a la burocracia y consejo y cosas que finalmente la gente ni entiende. No, lo que pasa es que cuando tú haces referencia a la superintendencia, recuérdate que hay una que es ISARRIL, que es la que tiene que ver con las ARS, sí, y la pero otra yo digo es sumarle funciones y punto, no, es que llega un momento donde nos vamos a llenar de consejos, el nivel de complejidad que maneja una institución como la ISARRIL, o quizás que los INAIPI dependan del Ministerio de Educación. No, es que cuando se creó fue como una dependencia del Ministerio de Educación. Yo lo que estoy señalando es que fue un contrasentido si el sistema dominicano de seguridad social es un concepto tripartito, ya existía esa institución reguladora, la desaparecieron mediante una modificación de la ley. Para mí fue realmente un grave error que se cometió. En su momento lo planteé en las comisiones de trabajo y yo ahora lo que estoy planteando, Anibelka, como propuesta
es que las empresas privadas, Chávez, por ejemplo, una joven va a trabajar para decirlo, en una plaza comercial, Ajá. en un mall de aquí de la capital. Sí. ¿Qué ocurre? Es madre soltera, sabemos que hay una gran cantidad de hogares monoparentales, de madres solteras, que crían sus hijos solas, porque el marido la dejó, lo que sea, situaciones que se dan en la sociedad dominicana, en esa cultura machista a la que ha hecho referencia muy bien Anibelka. Yo entiendo que desde el Estado, Anibelka, se puede proveer un modelo de participación a la alianza público-privada donde esas empresas puedan habilitar un espacio de estancia infantil para que esa mujer pueda trabajar y no tenga un dolor de cabeza, un problema que se está dando en la sociedad dominicana. A esos niños, para que ustedes sepan, la gran cantidad de esos niños la terminan criando las abuelas o una tía. Hay una situación difícil de precariedad en lo que es la crianza positiva en las familias dominicanas. Y te voy a citar un caso porque soy de la UAS, soy profesor y también estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo no sé si ustedes saben que hay una estancia infantil que provee un servicio muy bueno a jóvenes que en el momento que están estudiando llevan a sus bebés, le dan una tarjeta, el profesor le firma y entonces en lo que están estudiando en la UAS existe esa estancia infantil que atiende a esos niños para que la mujer, aunque sea madre soltera, joven o lo que fuere, no tenga trabas para cursar una carrera universitaria. Ahora bien, eso ocurre solamente en la UAS. Yo entiendo que tanto UNIBE, no importa, Pucamaima, OIM, todas las universidades deberíamos, mediante una ley, establecer que todo comercio, toda institución privada, pública, que tenga un personal femenino que necesita de ese apoyo, pudiéramos entonces proveerle ese servicio, crear una cultura. Y déjenme decirle, cuando yo pasé por el Condey, yo quedé realmente impresionado. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad en sus vidas de visitar una estancia infantil a nivel que yo fui a todas las estancias infantiles y le puedo decir que es una experiencia realmente inolvidable. ¿Por qué en su propuesta usted la limita a instituciones? O sea, a ver, más que vinculadas a instituciones, usted no visualiza las estancias vinculadas a zona geográfica. Porque, por ejemplo, la Policía Nacional tiene una cantidad importante de miembros mujeres. El Ministerio de Educación tiene una cantidad importante de empleadas. La Junta Central Electoral, correcto, por ejemplo, el Banco Central. Entonces, si más que vincularla a universidades o instituciones, quizás decir que donde hayan 100,000 habitantes, que por cada 100,000 habitantes existan 2, 4, no sé. No, yo establecí, Salvador, perdón. Yo establecí una alianza público-privada. Yo dije empresas, instituciones. Perdóneme, Raúl. Sí. Para que sea un 2 por 1, vamos con una pregunta de Luis José y ahí vamos con la... No, pero puede cerrar. Pues ya yo lo que establezco es... ese aspecto puntualmente. Sí, para cerrarlo puntualmente dije al principio, no sé si ustedes recuerdan, propiciar mediante un proyecto de ley una alianza público-privada. Dije instituciones, empresas. Estamos hablando de que podemos fomentar en ese acuerdo de alianza público-privada que cada empresa donde haya una gran cantidad de mujeres que demanden del servicio se habiliten estancias infantiles. Y tuve experiencia en ese sentido. Un call center de aquí, en la Tiradentes, nos visitó cuando estábamos en esa institución y ellos buscaron la ayuda técnica de parte de Condey y habilitaron una estancia infantil en un call center. Quiere decir que las jóvenes llegaban a trabajar, Salvador, y recibían el servicio. De las 3 funciones constitucionales principales que tienen nuestros legisladores o nuestros congresistas, en mi opinión, hay un especial déficit en uno de esos roles. Es el que tiene que ver con la representación. Se hacen muchísimas leyes. Si se cumplen, eso es otro problema. Sí, correcto. Pero y a nivel de fiscalización se puede decir que se hace la tarea porque escuchamos con frecuencia a los legisladores haciendo denuncias de cosas que ellos demandan que reciba la atención debida de las instancias responsables. Pero el rol de la representación, yo creo que nuestros congresistas se lo han dejado esencialmente a las juntas de vecinos, a las organizaciones de interés social, a las ONG, es decir, a las organizaciones sin fines de lucro, nacionales o internacionales. Y uno siente que iniciativas importantes de la comunidad
prácticamente lucen huérfanas, no tienen respaldo de sus representantes primarios, que son precisamente los congresistas de cada circunscripción. Yo siento que Salvador me está diciendo que hablé demasiado. No, porque que el tiempo lo tenemos encima. Pues entonces yo lo dejo así. No, porque lo que usted está diciendo tiene mucho sentido. Bueno, claro. Y más cuando se está tratando de un diálogo con alguien que va a estar en el No, porque a mí me ha entusiasmado el diálogo que él ha creado en esta conversación ante el país. Tiene razón. Entonces yo digo, mira, aquí hay muchos temas importantes que no se le presta atención, que se lo dejamos a ver a las juntas de vecinos, a la ONG, a las organizaciones de interés social, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con temas, por ejemplo, que tienen que ver con actividades fundamentales para no solamente para una circunscripción, sino para toda la capital, como el río Sama, el rescate y el uso, y el buen uso, la buena gestión del río Sama, como se maneja el río Sena, por ejemplo, en París? No es posible, por un tema de civilidad o de desarrollo. No, yo creo que sí, si hacemos la tarea. Ahí está el río Isabela, altamente contaminado. Está el cinturón verde de la ciudad de Santo Domingo, creado por Balaguer y soltado en banda durante muchísimo tiempo. Nadie le presta atención. Y lo mismo pasa con los espacios públicos. La mitad de la capital no tiene espacios públicos. Se lo han comido los urbanizadores y los constructores y los dueños de urbanizaciones. Entonces, ese tipo de cosas deberían ameritar el papel, por lo menos la actuación de los legisladores, si no tomando ellos la iniciativa, acompañando las iniciativas que asumen las comunidades. Mira, eso que tú señalas, Chávez, es muy interesante, José Luis, porque obviamente tú eres una persona que tiene experiencia municipal, fuiste secretario general del ayuntamiento, del Distrito Nacional, y tú hablas con propiedad. Yo te puedo señalar que en mi caso, yo he hecho una especie de alianza con un gran amigo, Osvaldo Vázquez, que es para mí un científico, biólogo marino, que es a nivel que el que más sabe en este país de ballenas. Ha participado en películas, fue amigo de Jacques Cousteau, amigo de su hijo, ha participado en documentales en National Geographic, ha representado por todo lo alto a República Dominicana. Cuando se habla aquí de ballenas jorobadas, es una autoridad y él aspira a regidor. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho una alianza que los temas municipales lo está manejando él como aspirante a regidor y yo estoy manejando los temas que tienen que ver con el sistema político, con los proyectos que tenemos considerados en nuestra agenda y estamos trabajando de manera conjunta. Y la articulación. Y estamos haciendo esa articulación, claro, como tú señalas, porque en el artículo 93 de la Constitución de la República, que ha señalado Chávez, una de las funciones, obviamente, es representar. La otra, legislar y por último, fiscalizar. Pero ¿qué tenemos en el Congreso? Tenemos una situación muy difícil. Gente que ocupa una curul, señores, y lo que va ahí es a levantar la mano. Ahora hay un botón, porque es pizarra electrónica, o sea, y tienen a veces... Ni levantan la mano. No, tienen inclusive la cachaza o un ejercicio de sincerización. Cuando ustedes han visto a Nivelca, en algunos momentos que se han aprobado contratos que generan muchos debates en el país, y ha habido legisladores que periodistas le han preguntado, ¿y por qué usted votó por ese contrato? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no lo leí, pero como me bajaron una línea, yo entonces lo aprobé. Entonces yo lo que planteo es lo siguiente, entre las iniciativas que estamos planteando, señores, Salvador, aquí a ustedes presentes, a los amigos que nos están escuchando y viendo, bueno, la creación de un instituto de formación legislativa. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender de los demás. ¿Qué pasa con una persona que va a ser cura párroco? Va a un seminario y dura 4 años estudiando teología, estudiando hermenéutica, filosofía, y sale de ahí prácticamente un doctor en filosofía. Cuando vemos a un joven que quiere ser un militar de carrera, va a la batalla de las carreras en una academia y se pasa 4 años y aprende todo lo que es la disciplina militar y toda la doctrina militar. Entonces, así como demandamos y vemos que en la sociedad dominicana hay esas expresiones a través de esas instituciones milenarias, yo entiendo que el Congreso debe crear un instituto, y es una de mis iniciativas, Salvador, en mi agenda legislativa, Instituto de Formación Legislativa, para garantizar que durante los 4 años que esté esa persona ejerciendo la función de legislador, por lo menos aprenda y sepa lo que es un presupuesto y no esté aprobando proyectos con desconocimiento. Pero también, y termino,
un instituto de estudios municipales, porque debemos fortalecer a los Salvador, a los regidores, a la municipalidad, a los alcaldes, alcaldesas, a los vocales y a los que son directores de distritos municipales. Entonces entiendo que hay que crear un instituto de estudios municipales. Durante esos 4 años, el regidor va a asistir, va a recibir clases de economía, de lo que es el presupuesto general del Estado, de políticas medioambientales, tener un conocimiento que le permita desempeñar su función de la mejor manera posible. Y, repito, en el conjunto de iniciativas que están incorporadas en mi agenda legislativa, tengo esa de la creación, repito, de un instituto de formación legislativa y de un instituto de estudios municipales. Si ustedes ven el Ministerio de Defensa, tiene un instituto superior que se imparten ahí, señores, Carlos, maestrías de geopolítica, de defensa. Lo convirtió en universidad. Y es una universidad. Entonces, si esas instituciones a nivel que mencionó la Junta Central Electoral hace un rato, creo que tiene un instituto de formación, una universidad, prácticamente una universidad. La gente asiste a diplomados. Miren, el Tribunal Constitucional, yo asistí. De la Junta es un instituto superior. Entonces, y el de defensa, que es INSUDE, también es un instituto superior. Yo, por ejemplo, estuve a nivel que en una formación interesante de un diplomado de Derechos Fundamentales y Comunicación. Fue una experiencia para mí muy interesante que se imparte desde el Tribunal Constitucional. Y ahí me enseñaron realmente todo el manejo del derecho constitucional. Ahí se hablan de los derechos del niño, los derechos que están consignados, derechos económicos, todo lo que ha ocurrido con la transformación de la República Dominicana a través de la definición de un Estado social, democrático y de derecho. Que eso no es de palabra, José Luis, es una realidad que todos podemos asumirla. Bien, una interesante conversación, sin lugar a dudas. Raúl tiene conceptualizado lo que es una propuesta para el puesto que está buscando en esa carrera que ha iniciado como precandidato a diputado de la Fuerza del Pueblo. Nosotros de entrada le deseamos suerte. Gracias. Y ojalá que todo el que aspire a un puesto ahí tenga tan claro lo que quiere y a qué va como lo tiene Raúl Hernández.